Travesía. Después de experimentar la pesadilla más aterradora que un ser humano podría imaginar, desperté súbitamente. Mi cuerpo se enderezó en la cama, mis pulmones ansiaban grandes bocanadas de aire, como si estuviera ahogándome en una oscuridad asfixiante. La habitación giraba a mi alrededor a una velocidad vertiginosa, amenazando con desgarrar mi cordura en cada movimiento. Mis sentidos buscaban frenéticamente alguna señal de donde me encontraba en medio de la negrura opresiva. Finalmente, mi mano se deslizó en la oscuridad y aterrizó en la mesita de noche, un punto de anclaje en este abismo insondable. La madera áspera bajo mis dedos me dio un punto de referencia, una mínima conexión con la realidad. Mi mano avanzó en silencio, explorando la superficie hasta que mi piel tropezó con el frío tacto de mi teléfono celular. La luz de la pantalla iluminó la habitación, revelando sombras inquietantes que se retorcían en las esquinas. Mientras mi pulso desaceleraba y mi respiración volvía a la normalidad, mi mente intentaba descifrar lo que acababa de experimentar. La pesadilla todavía se aferraba a mí y las imágenes grotescas persistían en mi memoria, susurrando su presencia perturbadora. Miré a mi esposa, dormida a mi lado, y me di cuenta de que prefería no compartir ese tormento con ella. Apagué la luz del teléfono y guardé silencio, aunque mi mano seguía sudorosa y mi frente mojada por el pánico que me había consumido. Mi lado de la cama estaba empapado, pero no por causa de una pesadilla mojada, sino debido al sudor que había empapado las sábanas. La humedad se aferraba a mi piel y mi ropa, recordándome el horror que había enfrentado en la oscuridad de mis sueños. La respiración seguía siendo errática mientras mi mente intentaba discernir entre la realidad y la pesadilla. Me levanté con la urgencia de asemejar mi vida a la normalidad. La luz parpadeante del baño me recibió mientras me echaba agua fría en la cara, tratando de eliminar los vestigios de la pesadilla que seguían aferrados a mi piel. Cuando finalmente miré la hora en el reloj, este marcaba las 4:30 de la madrugada, apenas una hora antes de mi hora habitual de levantarme. Así que dudé entre quedarme despierto o regresar a la cama, optando finalmente por la segunda opción, convenciéndome de que solo había sido un sueño. Y aunque mi mente seguía turbada por las imágenes espantosas, la fatiga finalmente se apoderó de mí, arrastrándome de vuelta a la inconsciencia. El amanecer se filtró a través de las cortinas como un susurro pálido de la realidad, y mi rutina matutina transcurrió como cualquier otro día laboral de la semana. Me levanté, me duché y desayuné, tratando de restablecer una sensación de normalidad que se había visto sacudida por la pesadilla. Sin embargo, la sensación de inquietud persistía, como un espectro que acechaba en las sombras de mi mente. Y cuando finalmente me preparaba para salir por la puerta hacia el mundo exterior, mi hija Angelín, de 8 años, bajó las escaleras para prepararse para la escuela. Su presencia añadiendo un matiz de normalidad a una mañana que había comenzado de manera tan perturbadora. Ella insistía en que le diera un abrazo todas las mañanas antes de partir hacia el trabajo, como si presintiera que cada despedida podría ser la última. Por lo que, cada día, me prometía estar a salvo en la carretera que se convertía en un territorio hostil con cada amanecer. Las mañanas solían ser rutinarias, llenas de los mismos quebraderos de cabeza, entregando piezas de automóviles a los talleres locales. Bromeaba con Sergio, uno de los gerentes, sobre lo monótonas que eran nuestras semanas, y él asentía con una triste complicidad, como si nuestras vidas estuvieran atrapadas en un ciclo eterno. Sin embargo, aquella tarde se reveló como un quiebre en la monotonía. Tuve que realizar otra de mis citas de trabajo, esa que me obligaba a conducir el camión de carga pesada hasta el almacén principal. Era una tarea que realizaba 2 veces a la semana, principalmente para recoger las piezas que necesitaba para el viaje de la mañana siguiente. Pero ese día, algo estaba fuera de lugar, una sensación de inquietud que se aferraba a mí como un parásito en el alma. No era la primera vez que hacía esa carretera, pero esta vez, todo parecía diferente.
Una expectativa ominosa colgaba en el aire, como si estuviera a punto de enfrentar lo desconocido. Mientras el tráfico fluía aparentemente sin incidentes, la sensación de déjà vu persistente me acosaba. Pues, sabía que había recorrido este camino innumerables veces, pero esta vez parecía tener una carga de presagios siniestros. El tráfico que me rodeaba no parecía más caótico de lo habitual, pero esa ilusión de normalidad se desmoronaba a cada kilómetro recorrido. Mis ojos escudriñaban cada vehículo, cada movimiento en la carretera, consciente de que el peligro acechaba en cada esquina. Los accidentes podían ocurrir en un parpadeo, y no siempre había manera de evitarlos. Así que, mantuve una cautela constante, una intuición ominosa creciendo en mi mente, como una tormenta que se cierne en el horizonte. Cada milla se volvía una tortura psicológica. Finalmente, como un golpe aterrador, la pesadilla que había experimentado años atrás se hizo presente en mi mente. Me estaba aproximando al lugar exacto donde ocurrió. El eco de aquel incidente aterrador resonaba en mi cabeza y la certeza de que algo horrible estaba a punto de desencadenarse se apoderó de mí. Por lo que traté de reír, como si fuera posible negar la macabra coincidencia que se cernía sobre mí. Después de todo, había viajado este camino 2 veces por semana durante años. Era lógico que en algún momento mi mente lo incorporara en un sueño. Pero mis intentos de negar la verdad solo empeoraban mi situación. Pues mientras me acercaba peligrosamente al lugar de mi pesadilla, mi corazón latía con furia, como un tambor funesto anunciando una tragedia inminente. Desesperado, traté de calmar mis nervios encendiendo la radio. Sin embargo, la canción que brotaba de los altavoces solo aumentaba la ansiedad. La oscuridad de la música inundaba el interior del vehículo, creando una atmósfera aún más espeluznante. Con solo unos metros por recorrer hasta el puente que había sido testigo de mi pesadilla, mis dedos se aferraban al volante, pálidos como huesos de cadáver. Mis ojos se movían frenéticamente, buscando cualquier señal de lo sobrenatural, de lo inusual, de lo impío. La carretera se volvía un sendero de tinieblas mientras me aproximaba al punto de no retorno. El puente se alzó frente a mí como una estructura condenada, su presencia lúgubre acentuada por la penumbra que envolvía el lugar. Recordé con claridad haber visto ese mismo puente en mis sueños y sabía que se acercaba el momento crucial. Mi mente estaba al borde de la histeria. Y justo en el momento en que el puente se cernía ominosamente en mi camino, mi teléfono sonó, rompiendo el silencio que me había aprisionado en una espiral de miedo. Casi tuve un infarto cuando el tono estridente se hizo presente. Mi sangre helada se convirtió en fuego mientras contestaba la llamada, activando el altavoz para no distraerme de la carretera. Hola, dije, tratando de apaciguar la ansiedad que me dominaba. La voz de mi hija, Angelina, sonó del otro lado de la línea. ¿Qué pasa, cariño?, respondí, tratando de ocultar el nerviosismo en mi voz. Voy camino al almacén. ¿A qué hora llegas a casa? Probablemente alrededor de las 8, le contesté. Entonces, su voz se volvió aún más inquietante. Puedes venir a casa ahora, dijo, con una calma que parecía ocultar una desesperación profunda. Hay algo mal, añadió. De repente, sentí un nudo en el estómago, una sensación de inminente tragedia. ¿Qué pasa?, pregunté, mi nerviosismo aumentando. Hubo una pausa tensa en la llamada, y luego Angelina respondió, ¿estás bien, verdad? ¿Mami está bien? Traté de ocultar mi creciente inquietud. Sí, estamos bien, aseguré. ¿Cuál es el problema? No es nada, dijo ella, pero su voz llevaba una pesadez inquietante. Solo quería que, bueno, estuvieras en casa alrededor de las 8. Colgó el teléfono, y yo, mientras sonreía forzadamente, sentía que mi sonrisa se curvaba hacia el abismo. Me encantaría estar en casa antes, pensé en voz alta, pero el camino que se extendía frente a mí de repente adquirió una naturaleza mucho más siniestra.
Pues algo había cambiado, algo que no podía señalar con el dedo, pero que sentía como una advertencia tenebrosa en el aire. Así que, conduje el resto del camino hasta el almacén, con la inquietante sensación de que algo no estaba bien. Mis pensamientos se desviaron mientras hablaba con Angelina, y solo me di cuenta de que no había pasado por el lugar donde ocurrió mi pesadilla una vez que terminamos la conversación. Me reí en voz baja de mi propia alteración por un simple sueño. ¡Qué absurdo!, pensé, dejando que una pesadilla perturbara mi cordura. Aparqué el vehículo en el camino de entrada unos minutos antes de las 8 y me dirigí directamente a la habitación de Angelina para arroparla. «Papá», exclamó, saltando a mis brazos. «Vaya, alguien se alegra de verme», comenté, abrazándola antes de volver a dejarla en la cama. «¿Lo lograste?», preguntó. «No lo hago siempre». «¿Lo viste?», dijo enigmáticamente. «¿Viste quién o qué?». «Nada importante», respondió. «Te amo, papá». «Yo también te amo, cariño», le dije antes de desearle buenas noches y cerrar la puerta, aunque una extraña inquietud comenzaba a invadirme. Me dirigí a la cocina, donde fui recibido por un aroma delicioso que flotaba desde el microondas. Mi esposa estaba sacando la cena. «¿Qué está pasando contigo hoy?», le pregunté mientras me sentaba a la mesa. «¿A qué te refieres?», ella contestó. Por lo de la llamada telefónica de Angelina, no tenía ni idea de qué estaba hablando. Mientras decía esto, un bocado de comida medio masticado llegó a la mitad de mi boca. «Llegó a casa de la escuela y dijo que necesitaba hablar contigo de inmediato, pero no mencionó por qué ni nada». «Lo entiendo», dije, encogiéndome de hombros. «Ella tiene 8 años, probablemente solo extrañaba a su papá». Suspiré, abrumado por la sensación de culpabilidad que me asaltaba cada vez que llegaba tarde a casa. «Desearía que ella comprendiera que a veces las cosas son así», murmuré. Mi esposa intentó consolarme, extendiendo la mano a través de la mesa y tomando la mía. «Ella lo entenderá en algún momento», dijo con una sonrisa tranquilizadora. Sin embargo, su sonrisa parecía esconder algo, y un escalofrío recorrió mi espalda al mirarla a los ojos. Ese momento, en el umbral de la noche, marcó el inicio de una pesadilla mucho más aterradora de lo que jamás hubiera imaginado. Disfruté el resto de mi comida mientras compartíamos banalidades sobre nuestros días, pero bajo la aparente normalidad, sentía una creciente inquietud. Nos acostamos como de costumbre, pero la noche estaba preñada de un aire opresivo, como si algo acechara en las sombras. La mañana siguiente, Angelina actuó como si nada hubiera sucedido. Se levantó, se preparó para ir a la escuela y nos dio un beso de despedida antes de subir al autobús. Media jornada transcurrió de manera frustrante y eterna, sin incidentes notables. No llegué tarde y mi teléfono permaneció en silencio durante toda la jornada. Sin embargo, al día siguiente, algo cambió. Pues, Angelina se levantó de la cama con una expresión ansiosa y me preguntó si debía salir a la carretera. «Sí, cariño, tengo que hacerlo», respondí. «¿Por qué, papi?», insistió. «¿No podría ir alguien más, por favor?». «Cuídate». Mi esposa observaba en silencio, también preocupada. Angelina estaba muy distraída durante el desayuno y casi perdió el autobús. Sus ojos me buscaban con una urgencia que me inquietaba profundamente. Quería preguntarle qué le pasaba, pero temía la respuesta. Mi carrera matutina ese día transcurrió con relativa facilidad y una idea comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Y si sorprendía a la familia llegando a casa temprano? La idea de ver a mi esposa y a Angelina sonreír cuando llegara a casa me llenó de alegría por un momento, pero esa sonrisa desapareció cuando me aproximé al puente. De repente, todo el terror de mi pesadilla regresó de golpe. Recordé las palabras inquietantes de Angelina sobre ver a alguien. Así que reduje la velocidad, mis ojos escrutando los alrededores.
Observé entre los árboles a lo largo del costado del camino mientras pasaba a toda velocidad. Estaba a punto de descartar mis propios temores como paranoia, cuando mis ojos se encontraron con algo que me heló la sangre. En medio de los árboles, unos ojos me observaban. Eran ojos de un tamaño inhumano, brillantes y llenos de malevolencia. Mi mente luchó por explicarlo como un simple animal, pero había un problema: el tamaño. Pues, este ser tenía que ser de dimensiones grotescas, con una altura de al menos 7 pies o más, si se mantenía en pie sobre sus patas traseras, como si escalara un segundo peldaño de una escalera infernal. Y a medida que el camión avanzaba por la carretera oscura y retorcida, mi mente intentaba lidiar con las aterradoras posibilidades que se presentaban. No creía en lo sobrenatural, lo paranormal ni en monstruos acechando en la noche. Pero, ante lo que había visto, solo quedaban 3 opciones para explicar mi experiencia. La primera opción, la más lógica, sugería que había sido una simple alucinación, una creación de mi mente cargada de estrés y agotamiento. Pero las imágenes de esos ojos demoníacos no se desvanecían de mi mente como garras afiladas grabadas en mi conciencia. La segunda opción, que prefería ignorar, era que había sido un engaño o una broma macabra perpetrada por alguien, tal vez un grupo de personas trastornadas jugando con mi cordura. Pero, en el fondo, sabía que lo que había visto no podía ser obra humana. La última opción era la más aterradora. La posibilidad de que realmente hubiera una criatura gigantesca oculta entre los árboles, observándome con hambre en sus ojos. Por lo que, la idea de enfrentar a un ser de pesadilla se apoderó de mí mientras mi camión avanzaba por la carretera, acercándome al temido puente. La criatura había estado a punto de lanzarse hacia mí antes, y su sola presencia me hacía estremecer. ¿Por qué me había escondido detrás del coche que me seguía? ¿Por qué no había atacado de inmediato? Mi mente giraba, tratando de encontrar respuestas. Pero, cuando me acerqué nuevamente al puente en mi viaje de regreso, mantenía los ojos fijos en el otro lado de la carretera. Y aunque estaba en el carril opuesto, sabía que la criatura podía moverse con facilidad entre los carriles divididos. No sabía si mi imaginación me había traicionado o si realmente había sido observado desde el otro lado, pero no iba a esperar a averiguarlo. La aceleración de mi camión se convirtió en mi única prioridad, huyendo de lo desconocido en la oscuridad retorcida de esa carretera maldita. Por lo que esa noche, al llegar a casa, fui recibido por Angelina en la puerta, pero su abrazo era tan fuerte que casi me derribó, como si estuviera desesperada por confirmar mi seguridad. «Lo lograste», me dijo, apretándome con fuerza, y apenas podía respirar. La llevé adentro y la acosté, pero la urgencia en sus ojos me inquietó. «¿Qué está pasando, Angelina?», le pregunté, sintiendo que algo oscuro se cernía sobre nosotros. «Estar en casa», respondió, «eso es lo que importa». No entendía completamente lo que estaba tratando de decirme. «¿Alguien te ha estado diciendo que estoy en peligro?», pregunté, temiendo la respuesta. Bajó la mirada y asintió. «Sí», susurró, «en serio». Luego, levantó la vista y me miró fijamente, con una expresión cargada de miedo. «¿Lo viste esta noche?», inquirió. Retrocedí instintivamente, sin entender de lo que hablaba. «¿Qué quieres decir con que lo viste? ¿Sabes quién te miró o intentó alcanzarte?». Angelina susurró, «Sí, lo vi en mi sueño, papá». Me quedé en silencio, incapaz de procesar lo que había dicho. Me senté en la silla de la cocina, aturdido y conmocionado. «Papá», dijo Angelina, rompiendo el silencio, «¿puedes apagar la luz ahora? Quiero dormir». Salí de la habitación en un estado de shock y apagué la luz en silencio, preguntándome qué demonios estaba sucediendo. Mi esposa se sentó a mi lado y preguntó, «¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? Pareces como si hubieras visto un fantasma».
Mis ojos se encontraron con los suyos, y después de un largo momento, finalmente respondí, no entiendo lo que ha sucedido. ¿Estás bien?, preguntó mi esposa, preocupada. Lo siento, le dije, estoy bien. Es solo que, Angelina está preocupada por mí otra vez. ¿De dónde crees que viene esa preocupación? No lo sé, pero ella realmente está asustada. Cuando llegué a casa, dijo que estaba cansada y que quería tomar una siesta. Y poco después de acostarse, pude oírla gritar en su habitación. Decía, no, él es mi papá, y no puedes tenerlo. Traté de no ponerme pálido como un fantasma al recordar sus palabras, pero no pude evitar sentir un escalofrío. Las niñas a veces sacan estas cosas de la nada, dijo mi esposa con una sonrisa. Ella te ama, agregó, ya eres su papá, y no quiere que te pase nada. Así que se pone nerviosa. Está en lo correcto, le dije con una sonrisa forzada. Después de cenar, fuimos a la cama, pero no podía sacudir la sensación inquietante que me había invadido. Al día siguiente, una vez más, la rutina parecía haber borrado los eventos extraños de la semana anterior. Pero el martes siguiente, el día en que debía salir a trabajar por la noche, Angelina estaba fuera. Por favor, no te vayas hoy, me rogó con desesperación en sus ojos. Su súplica me asustó más allá de lo que podía admitir. Luché por ocultar mi miedo mientras trataba de calmarla. Está bien, cariño, le dije con calma, no he tomado un día libre en mucho tiempo, así que lo haré. Estaremos bien. Sus ojos se iluminaron con gratitud mientras exclamaba un emocionado, muchas gracias, papi, antes de abrazarme con fuerza y salir corriendo por la puerta para tomar el autobús. ¿De verdad te vas a tomar el día libre?, preguntó mi esposa cuando regresé a la casa. ¿Por qué te quejas?, le respondí, no te preocupes, estará bien. Suena bastante bien, dijo ella, no recuerdo la última vez que vimos una película juntos. Por supuesto, mi jefe no estaba nada contento. Pues me hizo comentarios sarcásticos, diciendo que mejor actualizara mi currículum. Pero en mi interior, sabía que era lo correcto. Ese día se convirtió en uno de los mejores que había tenido en mucho tiempo. Los siguientes días también transcurrieron sin problemas. Sin embargo, fue el martes siguiente cuando las cosas tomaron un giro siniestro. Mientras me dirigía a la puerta para ir al trabajo, Angelina se aferró a mi pierna, mirándome con ojos llenos de temor. Papá, por favor, no te vayas, suplicó, agarrándome como si su vida dependiera de ello. Lo siento, le expliqué suavemente, me tomé un día libre recientemente, y si no trabajo, no tendremos que comer. La separé de mi pierna y la entregué a mi esposa, sintiéndome angustiado mientras salía por la puerta, consciente de que algo ominoso acechaba en la oscuridad. Esa noche, en mi lugar de trabajo, una inquietud me acosaba constantemente. No podía evitar pensar en la insistente preocupación de Angelina y en sus sueños inquietantes. La noche pasó lentamente, y finalmente, al amanecer, pude regresar a casa. Al abrir la puerta, fui recibido por un silencio que parecía pesar en la atmósfera. Mi esposa no estaba en la sala de estar, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras subía las escaleras hacia la habitación de Angelina. Cuando entré, me encontré con una escena que heló mi sangre. Angelina yacía en la cama, pero su piel estaba pálida y su cuerpo inmóvil. Mi esposa estaba a su lado, con lágrimas en los ojos, mirando impotente a nuestra hija. Me acerqué rápidamente, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué le ha pasado?, le pregunté a mi esposa con urgencia. No lo sé, respondió con voz temblorosa. Me desperté y la encontré así. Ha estado como en trance desde que llegaste. Miré a Angelina y en su rostro vi una expresión de terror congelada. Sentí un miedo indescriptible al verla en ese estado. Así que la abracé, tratando de despertarla, pero parecía atrapada en un mundo de pesadillas.
Llamamos a una ambulancia de inmediato y la llevaron al hospital. Los médicos realizaron una serie de pruebas, pero no pudieron encontrar ninguna causa médica para su condición. Angelina seguía en ese estado de letargo, como si estuviera atrapada en un mundo de pesadillas sin fin. Las noches se volvieron más oscuras y angustiantes. Mi esposa y yo nos turnábamos para estar a su lado, tratando de entender lo que le había sucedido. Los médicos seguían sin tener respuestas y la desesperación comenzó a apoderarse de nosotros. Finalmente, una noche, mientras estaba a su lado, Angelina abrió los ojos. Pero lo que vi en su mirada me heló la sangre. No era mi dulce hija. Sus ojos brillaban con una malicia que me resultaba desconocida. ¿Dónde estás, papá?, susurró con una sonrisa siniestra. Te encontré. El terror me invadió mientras luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. Mi hija, o lo que fuera que se había apoderado de ella, había vuelto de alguna forma. La historia de terror que había comenzado con los sueños de Angelina estaba lejos de haber llegado a su escalofriante final. El pacto de Well. Mucho cuidado con los niños y sus amigos imaginarios, pues estos no siempre son amigables, ni tampoco tan derivados de su imaginación. Y cada demonio del que ha sido escrito existe, que no quede duda. Estas criaturas, que literalmente son pertenecientes del infierno, buscan el momento en el cual tu escudo se ve debilitado, y de alguna u otra forma tratan de meterse a tu vida. A comienzos del año pasado, estuve a punto de divorciarme. Al principio no creí que este aspecto resultara de relevancia en la historia. Sin embargo, mientras más me pongo a recapitular, fue tal vez en donde todo empezó. Recuerdo que, el día en que se puso sobre la mesa el tema de un posible divorcio entre Bernardo y yo, tras varios meses de malentendidos entre ambos, tuve que hacer una escala en un mercado con el cual no estaba ni mínimamente familiarizada. Pasamos caminando por ahí, acompañados de nuestra hija Araceli. Entre uno de aquellos puestos cercanos, pasamos enfrente de uno que estaba lleno de simbología y figuras de distintos seres, así como de demonios. Y aunque yo no tuve la intención de acercarme allí, quien lo atendía se dirigió a mí en un intento por vender y en voz alta dijo lo siguiente: si ustedes tienen problemas, llévense a este a casa. Después, intentó demostrarnos una figura, pero nos seguimos de largo, puesto que aquello no resultaba para nada de nuestro interés. Llegando a la casa, entre tonos no muy amables, Bernardo y yo continuamos abordando el tema de nuestra separación, apartándonos de Araceli, para que no pudiera oírnos. Al final, ambos expresamos estar de acuerdo e inclusive planteamos la posibilidad de una custodia compartida. Daríamos inicio a dicho proceso legal al paso de una semana. Esa semana que acordamos concluyó. Sin embargo, se nos cruzó en el camino un conflicto mucho más grande que una separación legal, algo para lo que en verdad no estábamos preparados, y creo que nadie nunca lo está. Al paso de esa semana, Bernardo tuvo el extraño y marcado síntoma de toser con sangre. Y sin ningún tipo de antecedente clínico, de la nada, un día solo se levantó con una terrible crisis pulmonar, y la tos con sangre no presentaba mejora. En vista de las desafortunadas circunstancias, en lugar de ir en busca de un abogado, nos tuvimos que dirigir al hospital, al área de emergencias, para ser más precisos. Luego de haber pasado por largas esperas para poderse sacar un par de estudios, nos informaron que existía la posibilidad de que se pudiese tratar de un cáncer pulmonar en estado avanzado. Por supuesto, la noticia nos dejó aterrados. Pues, llevaba al menos 5 años conviviendo con él, y a pesar de que no me dedicaba a la medicina, sabía que no había mucho sentido en que aquello le sucediera de la noche a la mañana. No se contaban con antecedentes de cáncer en la familia, ni tampoco con padecimientos pulmonares. Y en cuanto a sus hábitos, Bernardo nunca fue alguien con gusto por el cigarro.
Al final de los estudios realizados, descubrimos que el cáncer ya no solo era una posibilidad, sino, más bien, una realidad inevitable. A la edad de 38 años, dentro de toda la confusión que se estaba teniendo, Bernardo aceptó el tratar con los distintos tratamientos que se le ofrecieron. A mi punto de vista, él era bastante joven como para caer de lleno en algo tan maligno como eso, mas comprendía que las peores enfermedades no distinguían ni de género ni de edades. Desde que recibimos la noticia, sentí como se me partió el alma. Pues, ante la problemática que ahora nos mantenía peleando entre la vida y la muerte, nos deshicimos de cualquier idea que tuviese que ver con procesos legales y un divorcio. Pues, a pesar de nuestras diferencias, sabíamos que aquel no era el momento indicado para abandonarse, sino para apoyarse. Con los escenarios trágicos y estresantes que empezamos a tener en la casa, tuvimos que explicarle a Araceli una parte de la problemática por la cual estábamos atravesando. Entre ambos le explicamos que Bernardo se sentía muy enfermo y necesitaba de nuestra ayuda y cooperación para salir victorioso de aquello que estaba pasando. Nuestra hija pareció tener un perfecto entendimiento de la situación, o al menos el necesario, como para no querernos abrumar con una inmensa cantidad de preguntas. Al cumplirse un mes desde que recibimos la noticia, la condición de mi aún esposo no presentó ninguna clase de mejora. En su lugar, continuó decayendo, quedándose demacrado y débil ante las actividades cotidianas. No conforme con el estrés que ya traíamos encima, Araceli comenzó a mostrar comportamientos sumamente extraños. Pues, ahora hacía y decía cosas que sabíamos que no eran habituales en ella. La niña nos aseguraba que podía ver a una criatura espeluznante, paseándose por la casa, sobre todo en las noches. Nos mencionó que su forma de moverse la inquietaba, pero que, aún así, ella estaba tratando de hacerse su amiga. Lo primero que pensamos su padre y yo, fue en la posibilidad de que se estuviera refiriendo a un amigo imaginario, a pesar de no ser algo común en ella. No le restamos importancia a sus señalamientos, no obstante, tampoco hicimos demasiado para conocer más sobre esa criatura de la que hablaba. Pues, el cáncer de Bernardo se había convertido en nuestro tema principal de día y de noche. Cada cosa de la que leíamos o investigábamos tenía que ver con formas desesperadas por ayudarlo a sanar. Aunque creímos que los comportamientos nuevos de Araceli ya no irían a más, lo cierto es que estábamos en un error, pues, con una mayor insistencia, venía a altas horas de la madrugada, para hablarnos sobre la misma criatura de las veces pasadas. Pensando desde el punto crítico de la enfermedad que nos estaba consumiendo incluso a nivel mental, encontré un tanto molesto e inclusive irritante la actitud de nuestra hija. Creo que al menos yo no me hallaba en el momento de mayor tolerancia. Pues, el estrés y la incertidumbre por no saber lo que iba a pasar, me tenía hasta cierto punto con un comportamiento irritable. Una madrugada en la cual Araceli entró al cuarto quejándose por haber visto a esa criatura, me molesté tanto que en lugar de calmarla le dije a mi propia hija, si lo vuelves a ver, mándale un saludo de mi parte. De forma inconsciente, creía que solo estaba buscando formas para llamar la atención. Justo cuando creí que los problemas con mi hija y sus delirios ya no se podrían salir más de control, ésta se siguió viendo en dificultades durante las noches, ahora con síntomas que resultaban alarmantes. Ella no lo recordaba cuando despertaba, pero, por momentos se quedaba sentada en su cama y a los pocos segundos procedía a emitir una serie de ruidos extraños. Se escuchaban como si dormida tratara de gruñir o de rugir. Presenciarlo no servía de mucho, puesto que, al menos yo, no sabía cómo podía ayudarla. Lo primero que hicimos para atender tanto a sus comportamientos nocturnos como a las alucinaciones con criaturas fue el mandar a hacerle un electroencefalograma. El lado positivo fue que, hecho el estudio, no se dieron con pistas de nada anormal. Por otra parte, si por el lado clínico se hallaba bien, lo siguiente que me aconsejó Bernardo fue el llevarla a atención psicológica, tan solo para asegurarnos de que todo se encontraba en orden.
En nuestra primera terapia, la doctora Gutiérrez le pidió a Araceli que fuera demasiado abierta al hablar sobre las cosas que veía. Mi hija le explicó que, el ser, la solía llamar desde el piso de abajo, casi siempre de noche, y su aspecto le parecía desagradable, pero, a pesar de ello, se quedaba cerca de ella, para escucharla hablar sobre sus problemas y también sobre la enfermedad de su padre. A mitad de la consulta, la doctora le pidió que por favor hiciera un dibujo de aquella criatura. Y mientras que Araceli se distraía llevándolo a cabo, pude conversar abiertamente con la doctora sobre cómo me estaba sintiendo yo con el conjunto de acontecimientos y dificultades. Aprovechando ese tiempo libre fui sincera y le comenté que, además de estar preocupada por el estado de Bernardo, me sentía muy molesta con los comportamientos de mi propia hija al grado de no querer tenerla cerca. Entre las conclusiones, la psicóloga me dijo que era normal que Araceli actuara de tal manera. Y me explicó que, en su joven mente, al no saber de qué manera lidiar con la angustia derivada por la condición de su padre, una de las formas de escape que encontraba su inconsciente era precisamente la creación y convivencia con seres fabricados desde su imaginación. También dijo que era normal que yo me sintiera molesta y que Araceli se levantara por las noches. En resumidas cuentas, la mayoría de anormalidades eran provocadas por los altos niveles de ansiedad que recién manejábamos en casa. Y como unos consejos de ayuda, la psicóloga me sugirió que permitiera a nuestra hija mantener sus comportamientos en relación a la criatura que imaginaba y tratara de que el tema no me absorbiera, pues eso nos iba a ayudar tanto a ella como a mí. Antes de marcharnos, mi hija mostró su dibujo. Se trataba de una clase de criatura con cara de león, rodeado por patas de cabra. Como primera impresión de esa cosa quedé horrorizada. Pues, no comprendí cómo de todas las cosas que Araceli podía imaginar como amigo, el suyo tenía que contar con un aspecto tan bizarro y desagradable como ese. Los días y las semanas continuaron con su curso. A la par en que el cáncer seguía devorándose a la vida de Bernard, Araceli se volvía más insistente al hablar de la presencia de su amigo imaginario. En cuanto a mí, yo sentía que era la parte que quedaba en medio de ambos problemas. Me sentía al borde de un colapso mental, entre mi esposo a nada de quedar desahuciado y mi hija con actitudes casi esquizofrénicas. Pero, a pesar de todo lo anterior, hice caso a las recomendaciones de la doctora, tolerando muchos aspectos con los que estaba en desacuerdo. Sin embargo, hubo un punto de quiebre entre las acciones de Araceli, que me disgustó mucho, y no me permití el pasárselo por alto, pues una tarde, mientras barría la casa, debajo de la cama de mi hija encontré los cuerpos de 3 pájaros bebés, abiertos por la mitad y con sus corazones de fuera. Además, debajo de los pequeños cadáveres, descubrí que Araceli había dejado muchas pertenencias suyas e inclusive se cortó mechones del cabello para dejarlos allí. Por lo que, entrando en una crisis de histeria, le di el peor de los regaños hasta entonces. También le ordené que los fuera a enterrar. Entre un llanto que no cesaba, ella trató de defenderse una y otra vez, asegurándome que ella no fue quien tuvo la idea de robarlos de su nido para después maltratarlos. Al preguntarle entonces de quién fue la idea, ella me respondió, Buer tuvo la idea. Me dijo que, si le hacía caso, nos ayudaría a que sanara papá. Pero, al oír esto perdí la razón, y eso solo causó que yo fuera más severa e hiriente con mis palabras hacia mi hija. No supe qué era lo que debía de hacer. La psicóloga me preparó para que la dejara jugar con su amigo imaginario, mas no para verla hacer carnicerías retorcidas con animales, usando de excusa que se trataba de una ofrenda. Después del incidente con las aves muertas, aparté otra consulta psicológica para Araceli, la cual tendría lugar en días posteriores a la última tomografía para Bernard. Los resultados de esta siguieron sin darnos el mínimo de aliento y esperanza. Ese mismo día, mientras que regresábamos de los laboratorios, encontramos a un gato tieso y con heridas de apuñaladas en el patio de la casa.
A pesar de que traté de darle el beneficio de la duda a mi hija, cuando me acerqué a verlo con mayor detalle y descubrí que le había sido arrebatado su corazón, me fue imposible no culpar a Araceli. Ser consciente del daño que se dedicaba a hacer a los animalitos inocentes me hacía tener terror por las cosas que podría llegar a ser capaz de ocasionar en el futuro. No quería convertirme en la mamá de una asesina, y sin embargo, ya lo era. Cansado de las terapias y el dramático avance que estaba teniendo la enfermedad, Bernardo me suplicó que por favor no la regañara aquella ocasión, pues, lo último que deseaba oír al entrar a la casa, eran sus llantos y mis reclamos. Hablando con fastidio, él dijo, si pronto llego a morir, entonces sí regáñala cuanto quieras. Pero, mientras que yo siga aquí, solo les pido que me regalen un ambiente de paz. Y solo por la petición que me hizo, tuve que contener mis inmensas ganas por levantarle la voz a Araceli. No obstante, sí me acerqué a hablar con ella, aunque en tono más sereno. Actuando de un modo en que no hubiera hecho antes, le pregunté por qué motivo seguía matando animales. Convencida de su respuesta, ella me explicó que era para que su padre saliera victorioso del mal que lo aquejaba. Sin decir más, le di la orden de que enterrara a aquel gato cuanto antes, para que al menos pudiese descansar con algo de dignidad. A la mañana siguiente del entierro de aquel gato, Araceli vino hasta nuestra cama, quejándose de presentar un dolor insoportable en la espalda. Como ésta no se podía ver, solo nos explicó que aquello lo sentía como si le hubiese brotado un espantoso sarpullido por toda la espalda, que no dejaba de arderle. Y pensando que solo le encontraría algunos piquetes de insecto, o tal vez una reacción alérgica, Bernardo y yo le pedimos que por favor se retirara la camisa de su pijama para poder atender el problema. Araceli hizo caso y se quitó esa parte de la ropa. Desde el segundo en que vi lo que mi hija traía en la espalda, no pude evitar retorcerme al sentir una intensa repulsión mezclada con escalofríos. Pues, a lo largo y ancho de esta, traía remarcada la figura de esa criatura de la que tanto nos estuvo hablando. Era exactamente lo mismo que dibujó en consulta con la psicóloga, una cara de león, rodeada por más de 4 patas de cabra. La expresión de esa cosa era intimidante. Parecía que su intención era la de amenazarnos. Solo hasta que vi tal imagen grabada en la espalda de mi hija, supe que nunca había estado hablando de un amigo imaginario. Pues, ella sola no pudo marcarse la espalda de tal forma. A los pocos minutos de revisarla, la llevé al doctor para que la examinara. Este dijo que nunca llegó a ver lesiones tan extrañas en otros pacientes. Y mencionó que era como si la imagen estuviera grabada desde adentro de su piel. Como si desde lo interno algo la hubiera dejado marcada a base de rasguños, y por ello era que resaltaba tanto. De vuelta a casa, Araceli acusó a su amigo de ser el causante de tanto daño. ¿Y cómo me dijiste que se llamaba él?, le pregunté, teniendo el celular en mano, lista para buscarlo en internet. Se llama Boer, me respondió. Enseguida busqué aquel nombre, que sonaba tan corto y simple, como para pensar que le pertenecía a algo de verdad. Los resultados que hallé me dejaron estremecida y enfrentando un severo ataque de angustia. Pues, lo que inició con el inquietante pensamiento de un amigo imaginario, se transformó en el amargo descubrimiento de que, por cierto tiempo dejé a mi hija a merced de un demonio real. Boer era su nombre. Investigué entre diccionarios de demonología y entre aforos de fieles creyentes en presencias demoníacas. En cada sitio encontré información similar. Se decía que Boer era un demonio presidente entre los infiernos. Con este se podían acordar pactos para mejorar la salud tanto propia, así como la de un ser querido. A base de ofrendas, adoración y sacrificios, Boer atendía a las súplicas de sus allegados. Aquella demoníaca criatura interesada logró mezclarse en nuestras vidas por medio de la entrada más frágil, Araceli. Y teniendo entendimiento de las cosas, no le quise hacer saber a mi hija que aquello con lo que estaba conviviendo se trataba de un demonio, pues,
pensé que eso solo la habría hecho horrorizarse tanto, o incluso peor que yo. A pesar de ello, me habría sentarme a tener una conversación con ella, con respecto a Buer y su presencia en la casa. Lo primero que me comunicó mi hija fue: Buer dice hola. ¿Está aquí ahora?, pregunté. Araceli me contestó que se hallaba presente, justo detrás de mí. Cuando le pedí que me lo describiera, un tanto inquieta, me comentó que era mucho más alto que yo, de colmillos enormes, una melena de león alrededor de su cara, y añadió que sus patas de cabra las estaba moviendo con gran inquietud hacia distintas direcciones. Y adentrándonos a un momento aterrador, Araceli miró de forma fija detrás mío, afirmando que Buer quería susurrarme un secreto justo en el oído. Mi ritmo cardíaco se aceleró al punto de hacerme doler el pecho. A pesar de lo complejo que resultaba el aceptar que tenía a un demonio tan cerca, por primera ocasión fui capaz de sentir su horrible presencia. Y aunque no lo pude ver, sentí su cercanía con mi rostro, mientras que todo mi cuerpo se quedaba helado y paralizado. Con un grave susurro, escuché la voz de Buer, así como pude percibir su denso respirar. La niña ya es mía, le alcancé a entender. Basta, lárgate de mi casa, grité. Entonces, mi hija mencionó que se negaba a marcharse, mas pedía que le volviéramos a hacer una evaluación general a la condición de Bernardo. A pesar de que me quise rehusar a hacer caso a las órdenes de un demonio, me acorraló el temor de que algo en verdad devastador nos fuera a pasar, por no hacer caso a su reciente petición. Tal y como dictó Buer a mi hija, nos apresuramos a sacarle más estudios a Bernardo. Y sorprendentemente, recibimos la noticia de que el cáncer estaba remitiendo. Por lo rápido en que esto sucedía, los doctores decían que se trataba de la obra de un milagro. Cuando los oía decir gracias a Dios, la sonrisa y la paz en mí se desvanecían, por el recordatorio del pacto que ya no podíamos romper. Después de comprobar por nosotros mismos que el estado de salud de Bernardo iba para mejor, Araceli despertó una mañana siendo alguien diferente. Estaba tiesa sobre la cama, con una sonrisa perversa y los huesos rígidos. No decía una sola palabra, pero emitía gruñidos y nos veía fijamente, como si aquello que la poseía se burlara de nosotros. Luego de buscar la asistencia con sacerdotes, nos negaron el practicarle un exorcismo, pues dijeron que no estaban autorizados y que, además, lo más probable para ellos era que se tratara de algún problema mental. Y no teniendo a nadie más que supiese cómo ayudarnos con el tema, tuvimos que regresar justo al lugar en donde, recordaba, y sin darnos cuenta dio inicio. Tuvimos que ir con aquel señor del puesto extraño en el mercado, y comentarle sobre todo lo ocurrido, y en qué circunstancias se encontraba nuestra hija. Después de tomar de entre sus figuras una pequeña estatua de Buer, nos explicó que los demonios eran seres demasiado caprichosos, así como peligrosos y posesivos. Dijo que Buer estaba aguardando a ser recibido de la forma en que él lo deseaba, adentro de nuestra casa. Hasta que no nos ofreciéramos a entregarle sangre de sacrificios y pleitesía de forma permanente, no nos devolvería a Araceli. Y lo que era peor, si nos demorábamos en atender sus caprichos, ya no solo la poseería, sino que se la llevaría con él. Por el bien no solo de Araceli, sino de la familia completa, tuve que retirar del altar las figuras católicas para así colocarle su propio altar a Buer, quien ahora nos demandaba adoración y sacrificios. Bernardo y yo sabíamos que ya nada volvería a ser lo mismo, y tendríamos que hacer a Araceli rendirle devoción por el resto de su vida, pues fue ella quien comenzó el contacto y quien selló el pacto. Una vez que dimos la bienvenida a Buer, de forma consciente, Araceli fue regresando en sí misma. Sin embargo, la marca que se le había hecho en la espalda estaba destinada a quedar allí para siempre hasta llevársela a la tumba. Algún día, cuando ella crezca y cuente con más comprensión de las cosas, tendremos que hacerle saber sobre qué es y quién es en realidad su supuesto amigo imaginario. Algún día despertará y tendrá que saber que todo el tiempo ha estado conviviendo con un demonio.
Ya no existe la libertad para nosotros. Pues, el demonio encontró la forma de derribar en nosotros las paredes que eran sensibles y ahora somos rehenes de él. Rehenes del pacto de Ware. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín y Alula.